Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Seguimos con la serie de vídeos dedicados a psicometría y estamos estábamos exponiendo el programa que tenemos por delante. Habíamos hablado del desarrollo de la teoría de los test, que comenzaría por la teoría clásica de los test y seguiría por la teoría de respuesta al ítem. Bien. Habíamos comentado que la parte primera, construcción de instrumentos de medición psicológica, arrancaba con los principios básicos para la construcción de instrumentos de medición psicológica. Como siempre, unas orientaciones didácticas convenientes y necesarias a nuestro entender. Seguiremos con los test, escalas, cuestionarios e inventarios, distintos términos para no exactamente o diferentes instrumentos de medición. El proceso de construcción de un test será lo que nos ocupe a continuación. La finalidad del test, comenzando por la variable objeto de estudio, la población a la que va dirigido y la utilización prevista. Pasaremos a la especificación de las características del test, comenzando por su contenido, el formato de los ítems. Hablaremos de ítems de elección e ítems de construcción, la longitud del test, después de haber visto el formato de los ítems, y finalmente las características psicométricas de los ítems. Como sexto punto de esta unidad temática, la redacción de los ítems, comenzando por unas recomendaciones generales, siguiendo por las recomendaciones para ítems de elección, después las recomendaciones para ítems de construcción y por último los sesgos de respuesta. Haremos posteriormente una revisión crítica, o hablaremos, de la revisión crítica por un grupo de expertos, de la confección de la prueba piloto, comenzando por las instrucciones de administración y por el formato de presentación y de registro de las respuestas. Para posteriormente hablar de la aplicación de la prueba piloto. Confección primero, aplicación después. Más tarde nos dedicaremos a la corrección de la prueba piloto y a la asignación de puntuaciones a los sujetos. Comenzaremos por los test formados por ítems de elección, pruebas cognitivas y pruebas no cognitivas, que se dan ambos supuestos. Seguiremos por los test formados por ítems de construcción. Comenzaremos por el método de la puntuación analítica y seguiremos por el método de la puntuación holística. Por último, como siempre, propondremos unos ejercicios para que os autoevaluéis. Propondremos o presentaremos las soluciones para que sepáis si os habéis resuelto correctamente o no, y adjuntaremos una bibliografía complementaria
para los que quieran profundizar en la materia. Y pasaremos de unidad temática adentrándonos en las técnicas para la construcción de escalas de actitudes. Siempre unas orientaciones didácticas en primer lugar. Arrancaremos con el modelo escalar de Thurston. Primero los supuestos básicos del modelo. Hablaremos de la ley del juicio comparativo y de la ley del juicio categórico. Seguiremos por la técnica de Likert, comenzando por los fundamentos de la técnica y por la asignación de valores numéricos a los ítems y puntuaciones a los sujetos. Posteriormente nos ocupará el diferencial semántico de Osgood. Hablaremos de los conceptos en primer lugar, en referencia al diferencial semántico. Seguiremos con las escalas bipolares. A continuación, el espacio semántico propiamente, criterios de selección de las escalas. Terminaremos hablando de la elaboración de la prueba piloto y de su aplicación. Posteriormente, la técnica de Goodman, comenzando por la evaluación del error en el modelo y siguiendo por los pasos a seguir para la elaboración de la escala. Planteadas todas estas técnicas, pasaremos a abordar las diferencias entre las distintas técnicas y terminaremos, como siempre, con unos ejercicios de autoevaluación. Propondremos o presentaremos las soluciones a tales ejercicios y culminaremos con una bibliografía complementaria, como digo, para aquellos que quieran profundizar en la cuestión. Y así terminaríamos la parte primera. La parte primera, que hemos dicho, va referida a la construcción de instrumentos de medición psicológica. Y ya pondremos el pie en la parte segunda, evaluación de las propiedades métricas de los instrumentos de medición psicológica que hemos aprendido previamente a construir. La primera unidad temática de esta segunda parte será la fiabilidad de las puntuaciones. Como siempre, para empezar, unas orientaciones didácticas. Seguiremos con el problema del error de medida. Seguiremos con el modelo lineal de Spearman. A continuación, hablaremos de test paralelos y de las condiciones de paralelismo. Para continuar con la interpretación teórica del coeficiente de fiabilidad. Hablaremos de los tipos de errores de medida seguidamente. Para continuar con los factores que afectan a la fiabilidad. Dentro de esta cuestión, factores que afectan a la fiabilidad, longitud del test y variabilidad de la muestra. Después de los factores que afectan a la fiabilidad como equivalencia y como estabilidad de las medidas. Un punto de vista, un enfoque. Dentro de esta cuestión, el método de las formas paralelas y el método test-retest. Seguiremos con la fiabilidad como consistencia interna. Segundo, perdón. Dentro de este enfoque, los métodos basados en la división del test en dos mitades.
Spearman Brown, Rulon y Goodman Flanagan. Seguiremos dentro de la fiabilidad como consistencia interna con los métodos basados en la covariación entre los ítems. Coeficiente alfa de Cronbach. En primer lugar nos ocupará. Y dentro de este coeficiente, en el marco del estudio de este coeficiente alfa, el estimador insesgado de alfa, el coeficiente alfa como límite inferior del coeficiente de fiabilidad y las inferencias sobre alfa. Casos particulares del coeficiente alfa. Seguiremos, recordamos, acabamos de mencionar los métodos basados en la covariación entre los ítems. Seguiremos con los coeficientes basados en el análisis factorial de los ítems, teta y omega. Y seguidamente el coeficiente beta de Raju. Para continuar seguidamente de la fiabilidad como consistencia interna, en esto estábamos. Con la estimación de la puntuación verdadera de los sujetos en el atributo de interés. Estimación mediante la desigualdad de Chebyshev. Estimación basada en la distribución normal de los errores. Y estimación basada en el modelo de regresión. A continuación, la fiabilidad de una batería de test. Finalmente, como siempre, ejercicios de autoevaluación, soluciones, un apéndice en este caso será oportuno y la bibliografía complementaria para los que quieran, como siempre comento, profundizar un poco más en la cuestión de la fiabilidad de las puntuaciones. Dentro de esta parte segunda, evaluación de las propiedades métricas de los instrumentos de medición psicológica. Seguiremos con la fiabilidad en los test referidos al criterio. Como siempre, unas orientaciones didácticas, seguidas de la definición y objetivos de los test referidos al criterio. Diferencias entre los test referidos a la norma y los test referidos al criterio. La longitud del test nos ocupará a continuación. Fiabilidad de las clasificaciones en los tests referidos al criterio. Índices de acuerdo que requieren dos aplicaciones del test. Comenzando por el coeficiente PC de Hamilton y Novak. Siguiendo por el coeficiente kappa de Cohen, para después tratar el índice de Croca y Algina.
Seguiremos con los índices de acuerdo que requieren una sola aplicación del test. En primer lugar, el método de Wien. Continuaremos con el método de Subkovic. Y seguiremos con el coeficiente de Livingston. A continuación, los métodos para estimar el punto de corte en los test referidos al criterio. Un concepto a tener en cuenta, el del punto de corte. Los métodos valorativos, los métodos combinados y los métodos de compromiso. Esos serán los 3 métodos que estudiaremos. Finalizaremos esta unidad temática de la fiabilidad en los test referidos al criterio como siempre, con unos ejercicios de autoevaluación, con las soluciones correspondientes y con la recurrente bibliografía complementaria para los que quieran profundizar en la cuestión. Validez de las inferencias, una primera entrega que arranca como siempre con unas orientaciones didácticas y que se continúa con la introducción al concepto de validez y una reseña en relación a su evolución histórica. Hablaremos posteriormente de la validación de contenido y seguiremos con la validación de constructo. Y dentro de la validación de constructo, la matriz multimétodo multirrasgo. Seguido del análisis factorial. A continuación, la validez referida al criterio. Y en este contexto, el problema de la selección y medición del criterio y los procedimientos estadísticos utilizados en la validación referida al criterio. Seguiremos con la validación con un único predictor y un solo indicador del criterio. Comenzando por el coeficiente de validez. Siguiendo por el modelo de regresión lineal. Dentro del modelo de regresión lineal, las ecuaciones de regresión, la varianza residual o varianza-error y el error típico de estimación. Y a continuación hablaremos de los intervalos de confianza. Después del modelo de regresión lineal, la interpretación de la evidencia obtenida acerca de la capacidad predictiva del test. Comenzaremos con el coeficiente de determinación, el coeficiente de alienación y seguiremos con el coeficiente de valor predictivo. Nos serviremos de un ejemplo para que se entienda mejor lo expuesto. Lo seleccionaremos cuidadosamente.
Y como siempre, los ejercicios de autoevaluación y sus soluciones pondrán punto final a esta exposición de esta unidad temática, la primera entrega de la validez de las inferencias. Estamos, lógicamente, en estadística inferencial para extraer conclusiones aplicables a una población a partir de los resultados obtenidos en una muestra representativa de la misma. La segunda entrega de la validez de las inferencias, como siempre, unas orientaciones didácticas. Arrancaremos el contenido propiamente dicho con la validación, con varios predictores, pero manteniendo un solo indicador del criterio. Anteriormente habíamos hablado de la validación con un único predictor y un solo indicador del criterio. Aquí se mantiene un solo indicador del criterio, pero ahora hablamos de varios predictores. Y desarrollando esta cuestión hablaremos del coeficiente de validez múltiple, del modelo de regresión lineal múltiple, y dentro de este modelo de regresión lineal múltiple, las ecuaciones de regresión, la varianza residual o varianza error y el error típico de estimación múltiple y los intervalos de confianza. Nos sonará este esquema. Pasamos a la interpretación de la evidencia obtenida acerca de la capacidad predictora del conjunto de variables utilizadas. Comenzando por el coeficiente de determinación múltiple, seguimos con el coeficiente de alienación múltiple y por último el coeficiente de valor predictivo múltiple. Un ejemplo como en la unidad temática anterior, que escogeremos cuidadosamente, como decimos. Los métodos para seleccionar las variables predictoras más adecuadas será lo que nos ocupe a continuación, comenzando por el método forward, siguiendo con el método backward y concluimos con un ejemplo que ilustre estos métodos para seleccionar las variables predictoras más adecuadas. Y bueno, vamos a dejarlo aquí porque... Sí, vamos a dejarlo aquí. Tengo alguna ocupación que atender y creo que es suficiente con esta píldora que constituye un complemento al inicio de la exposición de la programación que tenemos por delante, que iniciamos hace un par de jornadas. Bueno, pues como digo, lo dejamos aquí. Espero que... bueno, no hace falta que le deis me gusta porque estos son, como yo digo, píldoras para ponernos en situación, para saber el trabajo que tenemos por delante. Pero sí os animo a la suscripción, tanto si sois habituales del canal como nuevos. Si sois recién llegados, pues os animo a daros un paseo por los contenidos del canal de mi amigo Freud. Estoy convencido de que posteriormente pasaréis a integrar esta gran familia que constituye la audiencia de mi amigo Freud.
Me despido con un saludo muy afectuoso. Os recuerdo que mi amigo Freud es también el vuestro. Está siempre encantado de contar con vuestra presencia, con vuestra atención, apoyo y compromiso con este proyecto que lleva su nombre. Reitero mi saludo afectuoso para todos y todas, mis mejores deseos, y creo que no me dejo nada en el tintero. Bueno, espero reencontrarme con cada uno de vosotros con ocasión de un próximo vídeo que subiré lo antes que pueda al canal y ahora sí, nada más. Que estéis bien. Chao.